Debido a que el pronóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón dependen del estadio de la enfermedad, la estadificación mediastinal adecuada es un componente clave en el estudio de estos pacientes. Todos los involucrados en el estudio de estos pacientes deben entender las ventajas y desventajas de cada abordaje para la estadificación, la sensibilidad, el valor predictivo negativo de las diferentes técnicas y el rol que tiene la estadificación mediastinal invasiva en la toma de decisiones para los distintos estadios tumorales. Es importante que los pacientes tengan una adecuada estadificación mediastinal incluso cuando el tratamiento planeado sea radiación o una resección en cuña por pobre función pulmonar o comorbilidades, ya que la identificación de un estadio 3 puede alterar el curso del tratamiento. Hoy en nuestro país es increíble la cantidad de pacientes que se someten a tratamientos quirúrgicos, quimioterápicos o de radiación que no están adecuadamente estadificados. Se realizan muchas conjeturas basándose en imágenes solamente o en factores como el tiempo de demora para realizar el estudio y la obtención de la biopsia. Ahora bien, recibo pacientes que pierden de meses a años para tomar una decisión de avanzar en el estudio o el tratamiento de un nódulo pulmonar y al momento de hacerlo, en el apuro hay colegas que no estadifican adecuadamente la enfermedad. Creo que este paper resume perfectamente el sustento científico de lo que hablamos y por eso se los comparto. Entonces, ¿de qué depende la indicación de estadificación mediastinal? Depende de varios factores. El primero es la prevalencia estimada de metástasis en ganglios N2 de la población definida por el estadio clínico. La decisión también está afectada por la performance de los métodos de imágenes usados en la estadificación, porque tanto la tomografía como el PET-CT están asociados con significativas tasas de falsos positivos y falsos negativos. La sensibilidad y especificidad del EBUS y la mediastinoscopía también deben ser tenidos en cuenta porque la sensibilidad de un test está relacionada con la prevalencia de la enfermedad en la población. La estadificación invasiva del mediastino es de mayor valor en pacientes que tienen mayor probabilidad de tener una metástasis en ganglio N2. Otra consideración es el presunto beneficio de tener la terapia de inducción versus terapia adyuvante postoperatoria para un N2 oculto. A pesar de publicaciones sobre guías de estadificación de la American College of Chest Physicians o la European Society of Thoracic Surgery y las NCCN Guidelines, todavía hay una variabilidad significativa y falta de estadificación mediastinal invasiva importante. En este cuadro podrán ver las distintas modalidades de invasión del mediastino para la estadificación, como la mediastinoscopía, la videomediastinoscopía, la mediastinoscopía extendida, TEMLA, BAMLA, un procedimiento de Chamberlain, la videotoracoscopía, el EBUS y el IUS, con las estaciones que pueden abordar, la sensibilidad del mismo, el valor predictivo negativo y algunos comentarios útiles. La mediastinoscopía es la modalidad estándar histórica para la estadificación mediastinal. Provee acceso a los ganglios 2, 4, 7 y algunas veces 10, en un procedimiento poco invasivo que se realiza bajo anestesia general. El riesgo de disfonía por dañar el nervio laríngeo recurrente izquierdo y el sangrado son bajos en manos experimentadas. Un estudio que analizó 1970 mediastinoscopías arrojó una sensibilidad del 90%, un valor predictivo negativo de 92% y una morbilidad de 1.3%. El sangrado importante se evidenció en un 0.25%. La videomediastinoscopía provee una mejor visualización, lo que mejora un poco la sensibilidad y el valor predictivo negativo. La mediastinoscopía extendida continúa la disección entre el aspecto anterior de la vena innominada izquierda y el esternón por arriba del arco aórtico en el origen de la arteria innominada, dando acceso a los ganglios 5 y 6. TEMLA y BAMLA permiten una disección ganglionar más extensa con sensibilidad de 0.96 y un valor predictivo negativo de 0.99, pero con mayor riesgo de daño del nervio laríngeo recurrente. El EBUS puede ser realizado bajo sedación y anestesia tópica y permite las biopsias de las estaciones 11-12 en adición de 2, 4, 7 y 10. Como se puede ver, el método tiene resultados similares a la mediastinoscopía.
Yusufuku y colaboradores realizaron un estudio prospectivo comparativo de estadificación de non-small cell lung cancer o cáncer de pulmón no células pequeñas resecables, en donde realizaron 153 EBUs seguidos de mediastinoscopía en todos los pacientes. La sensibilidad fue de 81 versus 79%, el valor predictivo de 91 versus 90%, con la misma exactitud o accuracy de 93% respectivamente. En otro estudio, esta vez randomizado de 241 pacientes, la sensibilidad del EBU fue mayor de 94% versus 79%, como así también su valor predictivo negativo de 93% versus 86%. Es importante aclarar que en el subgrupo que tenía N2-N3, clínicamente positivos en el PET, la sensibilidad del EBUS de 86% se incrementó a 97% cuando se agregó la mediastinoscopía luego de que el EBUS fuera negativo en este escenario. De esto se desprende que el EBUS, si realizado en manos con adecuado entrenamiento, es un estudio suficiente para estadificar el mediastino. Y en aquellos casos en donde haya una alta sospecha clínica de metástasis en ganglios N2, N3, por ejemplo, si enciende en el PET-CT, si el EBUS es negativo, la mediastinoscopía es el examen complementario de elección. ¿Sí? Acá un poco es importante aclarar toda esta afirmación porque he escuchado por ahí en charlas, por ejemplo, jornadas de screening de cáncer de pulmón, que el EBUS solamente se hacía si se confirmaba con la mediastinoscopía inmediatamente después. Y esto no es así. El EBUS, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hice mi fellowship, tanto en Filadelfia como en Nueva York, en centros de cáncer de primer nivel, solamente se usaba el EBUS para la estadificación, y si teníamos este elevado pretest positivo, como por ejemplo en un PET positivo el ganglio, y el EBUS nos estaba dando negativo, recién ahí hacíamos la mediastinoscopía como manera complementaria para descartar la afección de ese ganglio. También en el escenario donde la citología no sea diagnóstica en el EBUS, con ausencia de linfocitos, por ejemplo. El estadio 3A clínico es el escenario más fácil para indicar la invasión mediastinal, definido por un ganglio aumentado de tamaño, es decir, mayor a 1 centímetro en el eje corto, con o sin aumento de captación en el PET o aumento de captación de un ganglio mediastinal que no está aumentado de tamaño en la tomografía. La estadificación mediastinal invasiva está indicada en este escenario debido a la alta probabilidad de metástasis N2 y debe ser confirmado histológicamente. En este escenario, el EBUS es el método de elección sobre la mediastinoscopía como primer test a realizar. Si el EBUS es negativo, una mediastinoscopía debería realizarse ya que el índice de sospecha es alto para metástasis, como por ejemplo los escenarios que acabamos de charlar. Y de esta manera, si realizamos un EBUS, se reserva la mediastinoscopía para reestadificar el mediastino luego de una neoadyuvancia o terapia de inducción. El próximo escenario para considerar la estadificación invasiva es en pacientes con cáncer de pulmón centrales o con ganglios linfáticos N1 clínicamente positivos. Quiero aclarar a qué se denomina cáncer de pulmón central, y son aquellos que se encuentran en los 2/3 internos del pulmón, y periféricos aquellos que son en el tercio externo del pulmón. La tasa de falsos negativos del PET y la tomografía computada se acerca al 25% para enfermedad mediastinal en este escenario. Debido a la alta prevalencia de enfermedad N2 en este grupo de pacientes, se indica el estudio invasivo de mediastino, EBUS, como primer estudio si está disponible. Para estadios clínicos 1A de cáncer de pulmón, la tasa de falsos negativos en la tomografía es aproximadamente un 10%. El PET-CT es mejor con una tasa de un 3 a un 6%. El valor predictivo negativo del PET-CT para metástasis de ganglios mediastinales en estadios 1A y 1B de cáncer de pulmón es 94 y 89% respectivamente. Con la prevalencia y sensibilidad del número de pacientes necesarios para tratar de detectar un ganglio mediastinal positivo fue de 33 pacientes. La prevalencia de enfermedad N2 en este escenario es esperablemente baja y la sensibilidad de los estudios invasivos moderada.
Por lo tanto, es posible de omitir el estudio mediastinal en estos casos. Por otro lado, estudios de costo-efectividad demostraron que el estudio mediastinal invasivo en los pacientes de estadio 1A no es adecuado, es decir, se gasta mucho recurso para diagnosticar un N2 positivo que es de muy baja prevalencia en esta población. En estadios clínicos 1B, los factores de riesgo para metástasis N2 ocultas que no se ven en las imágenes incluyen el tamaño tumoral más grande, la localización central, adenocarcinoma, invasión linfovascular y una captación grande en el PET-CT del tumor. La performance del PET-CT podría ser peor en estos escenarios con más falsos negativos, hasta un 11% en pacientes con un CT2N0. Con una mayor prevalencia de enfermedad de N2, la estadificación mediastinal invasiva podría ser de utilidad y las guías de práctica clínica la recomiendan en estos pacientes. En un estudio que realizaron los autores de este trabajo, realizaron mediastinoscopía a 81 pacientes con un T2N0 y 9 pacientes con un T1N0 con SV mayor a 10. 275 estaciones biopsiadas y solo encontraron una positiva con una tasa de un 1.1%. Se realizaron resecciones pulmonares en 86 pacientes y 4 tenían enfermedad N2 con un nodal upstaging de 5.6%. El nodal upstaging hace referencia a cuando nosotros estadificamos clínicamente y con la estadificación mediastinal invasiva y luego de operado nos damos cuenta que sí había enfermedad en algún ganglio y por lo tanto sube de estadio ya en esa instancia patológico. Por los bajos números encontrados, los autores arrojan la posibilidad de que la biopsia ganglionar para estadificación sea selectiva en estos pacientes. Y aquí se encuentran las recomendaciones de las guías de la American College of Chest Physicians, ESTS y las NCCN Guidelines para estadificación invasiva. Para el estadio 1A periférico de la primera, es decir, la ACCP y la ESTS establecen que no es requerida y las NCCN Guidelines dicen que son opcionales por la baja probabilidad del ganglio positivo. Para 1A centrales, 1B y 2, para sospecha intermedia de N2, N3 con tumor central o ganglio N1, está recomendada en las 3 guías con un grado de recomendación 1C. En los estadios 3A con ganglio mediastinal, con agrandamiento discreto, captación de SV, está recomendada también grado 1C en todas. Si hay infiltración extensa del mediastino por parte del tumor, usualmente con las imágenes es suficiente, siendo una recomendación grado 2C. Como otras recomendaciones, todas las guías recomiendan EBUS para estadificación mediastinal primero, como indicación grado 2B, y con alta sospecha clínica de ganglio con enfermedad y EBUS negativo se recomienda realizar la mediastinoscopía. Espero que este trabajo les haya servido de referencia y si quieren ahondar un poco más en la estadística de, por ejemplo, las modalidades de intervención y en los distintos estadios pueden valerse de las referencias de este trabajo también. Muchas gracias.